Hola a todos y bienvenidos a Diseño Humano Fácil. En este canal, nos sumergiremos en el apasionante tema de las cruces de encarnación, un aspecto fundamental del diseño humano que revela el propósito de nuestras vidas y cómo podemos alinearnos con nuestra verdadera esencia. Cada cruz es una invitación a comprender las lecciones y experiencias que venimos a vivir en este mundo. Nos encontramos en la cuarta variante de la cruz de ángulo derecho de las explicaciones, también conocida como la gran cruz del bla, bla, bla. Siendo yo mismo alguien que lleva el canal 43/23, puedo tolerar ese tipo de abundancia verbal hasta cierto punto. La puerta 43, llamada la resolución, es un portal hacia la perspicacia y la escucha interior. Un canal que actúa como una especie de radar para captar esas resonancias y ecos internos que surgen en el proceso de reflexión. A medida que exploramos las distintas versiones de esta cruz, nos damos cuenta de que la calidad de las explicaciones va cambiando según la puerta a través de la cual se expresan, y esto depende en gran medida de la posición del sol en la carta de personalidad de cada individuo. Por ejemplo, en el caso de la puerta 49, las explicaciones suelen girar en torno a las razones que justifican o exigen una revolución. La puerta 4, por su parte, se basa en dar explicaciones lógicas, ordenadas y estructuradas. La puerta 23, en cambio, tiende a detallar explicaciones que, en realidad, no buscan otra cosa que esclarecer la propia explicación, como un proceso de autocomprensión. Sin embargo, la puerta 43 presenta un desafío peculiar, muchas veces genera una especie de resistencia o incluso una incapacidad para explicar las cosas. Esto no significa que quienes tienen esta puerta no puedan dar explicaciones si se lo proponen, sino que, con frecuencia, simplemente no sienten el impulso o la necesidad de hacerlo. Imagina a alguien con la puerta 43 justo antes de una confrontación importante. En su mente, esta persona ya ha vivido la discusión mucho antes de que ocurra en el mundo real. Gracias a su aguda capacidad de escucha interior, ha repasado cada palabra que podría decir, ha captado las frases no pronunciadas y ha explorado aquello que debería decirse. Es como si hubiera tenido un ensayo completo en su cabeza, percibiendo cada detalle de lo que podría suceder. Sin embargo, cuando llega el momento de enfrentarse a la otra persona, se produce un fenómeno curioso. Todas esas ideas, argumentos y respuestas que había preparado internamente parecen quedarse atrapados. Quizás logre sentir, pronunciar un sí o un no, pero todo lo que había imaginado decir, las palabras con las que pensaba explicar su perspectiva, simplemente se desvanecen, sin lograr salir al exterior. Este ejemplo nos muestra lo desafiante que puede ser traducir esa acústica interna de la puerta 43, esa perspicacia o intuición interna, en un lenguaje comprensible para los demás. Es un verdadero acto de traducción, donde lo que se percibe tan claro y vívido por dentro se convierte en algo difícil de comunicar al exterior. Esta dificultad es precisamente la razón por la que este canal tiene el subtítulo de genio achiflado. Si una persona con esta energía no consigue explicarse de manera que otros comprendan, puede parecer excéntrica o incomprendida. Pero, si logra transmitir sus ideas con claridad, entonces es percibida como alguien brillante o incluso visionario. A menudo, estas personas llegan a un punto en el que renuncian a intentar explicar lo que saben o sienten, dejando de lado la necesidad de ser comprendidos. Sin embargo, esta renuncia no les quita la profunda convicción interna de su propia verdad, una verdad que les aporta una seguridad interna en su conocimiento, aunque quede en silencio para el mundo. Dentro de esa acústica interna pueden hallarse ideas valiosas, atrapadas en un espacio que pocas veces llega a ser compartido. Aquí es donde entra en juego una fórmula esencial para ayudar a personas con una fuerte individualidad, especialmente las que tienen el canal 43/23, que suele encontrarse con frecuencia. Para que estas personas puedan desarrollar su capacidad de explicarse, una habilidad que necesitarán mucho en la vida, es crucial que se les guíe hacia la práctica de expresar sus ideas a través de su centro de la garganta, el punto desde el cual sus pensamientos pueden convertirse en palabras. Una manera efectiva de facilitar este proceso es preguntándoles directamente qué están pensando, incentivándolos a ser conscientes de lo que ocurre en su mente.
Esta práctica les ayudará a familiarizarse con sus propios procesos internos y, poco a poco, aprenderán a traducirse a sí mismos. Es como aprender un nuevo idioma. Al principio, antes de hablar, necesitas escuchar la frase en tu cabeza y traducirla. Pero con el tiempo y la práctica, las palabras empiezan a fluir sin ese paso previo, surgiendo directamente, como si ya formaran parte de ti. Por esto es tan importante que quienes tienen el canal 43/23 reciban tanto oportunidades como apoyo para practicar su expresión. Solo así podrán transformar su mundo interior en palabras que otros puedan comprender. Lo que suele pasar, sin embargo, es que los padres terminan viendo a estos niños como un verdadero desafío, ya que no paran de decir, yo sé. Imagina tener 6 años y repetir constantemente yo sé cuando, a ojos de los adultos, es obvio que no tienes idea de lo que realmente significa eso. Esta insistencia hace que estos niños acaben lidiando con una gran presión, sintiendo que tienen que demostrar algo que aún no pueden expresar de manera clara. Esta carga solo hace que su vida sea más difícil, alimentando una frustración que, con el tiempo, puede incluso hacerlos sentir incomprendidos o fuera de lugar. Por eso, la única forma de ayudarlos realmente es alentándolos a practicar la expresión oral. Guiarlos para que encuentren palabras para lo que piensan o sienten no solo les permite afinar su autocomprensión, sino también comunicar su mundo interno sin sentirse juzgados. Esto les abre una vía para sentirse validados y entenderse mejor a sí mismos, sin la presión de parecer sabios antes de tiempo. En la cruz yustapuesta de la perspicacia interior, nos encontramos con una expresión especialmente intensa de esta energía, donde todo gira en torno a las propias realizaciones internas y la enorme dificultad de ponerlas en palabras. Es como cuando alguien está viendo una película y, de repente, dice, ah. Si le preguntas qué significa ese ah, no podrá explicarlo, simplemente ha captado algo de manera intuitiva, pero no tiene palabras para describirlo. Es solo una especie de clic interno que le hace reaccionar. Lo curioso es que, al verlo desde fuera, podrías pensar que está reaccionando a algo que no tiene sentido o que ni siquiera está pasando. Es posible que pienses, ¿de qué estará hablando? No veo que haya ocurrido nada. Sin embargo, esa persona está experimentando una percepción que, aunque no se traduce en algo tangible para los demás, es muy real para ella. Es como si esa sabiduría surgiera de un lugar tan profundo que no pudiera ser expresada con facilidad. Y así, mientras los demás se quedan perplejos, esa persona sigue diciendo atrapada en un ciclo de entendimiento interno sin traducción clara al exterior. Cuando te encuentres con puertas de articulación, debes tener siempre presente que representan una polaridad temática. Si se trata de un lugar en el que hay una voz capaz de hablar y de expresarse, tiene que ser también un lugar en el que esa voz no es capaz de hacerlo. Esa realidad la podemos encontrar muy marcada en las dinámicas que le imprime a la individualidad la naturaleza de la puerta 12. La puerta 12 fue la responsable de la mutación de la laringe en nuestra especie, por lo que la puerta 12 es la que condiciona nuestra manera de respirar mientras hablamos. Y esa capacidad de respirar y hablar es algo que afecta a todos los elementos inherentes en el proceso individual. La línea 12.4, por poner un ejemplo, nos habla de la maravillosa capacidad comunicativa de un profeta, pero la polaridad opuesta de esa línea nos habla de la voz que predica en el desierto, que podría perfectamente tratarse de alguien que tartamudea al hablar. Dicho de otro modo, hay en el desarrollo de toda individualidad ciertos problemas que aparecen en torno a la capacidad de ser articulado al hablar y a la hora de saber explicarse a uno mismo ante los demás. Es preciso nutrir la capacidad lingüística de estas personas, su capacidad de articulación, para que lo que más les toque escuchar en sus vidas no sea, cállate, que no sabes lo que dices. La cruz de ángulo izquierdo de la dedicación trae consigo un tipo de dolor especial cuando entra en juego el eje de las puertas 29 y 30 en el cálculo prenatal. Al entender la polaridad temática entre estas dos puertas, se facilita la comprensión de sus efectos. Es como decir, claro, ya entiendo. Llevas todo ese impulso humanitario dentro, y por eso terminaste, diciendo que sí, a cubrir todos los gastos de su dentadura.
Este es el tipo de personas que constantemente se comprometen debido a los deseos profundamente arraigados en su sistema emocional. Estos deseos suelen venir acompañados de expectativas y la esperanza de cumplir con todos los compromisos que asumen. La primera vez que exploramos la cruz de la dedicación, el sol de personalidad se encontraba en la puerta 23, una puerta orientada a explicar a otros lo que sabe y a dar forma a la estructura y profundidad de su visión interna. En esta segunda variante, sin embargo, el enfoque cambia radicalmente, la dedicación se centra completamente en las resoluciones propias de la puerta 43. Dado el carácter transpersonal del ángulo izquierdo, aquí no encontramos los silencios introspectivos que veíamos en la versión yustapuesta. Estas personas comparten su visión de manera espontánea, sin detenerse a reflexionar si realmente logran comunicarla con claridad o no. Estas personas hablan con una certeza inquebrantable, incluso sobre cosas que pueden sonar realmente extrañas o poco comunes, y parece que esperan que seas tú quien les encuentre sentido. Te dicen, yo sé que el mundo es así, y bla, 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 pero no se molestan en justificar por qué lo ven de esa manera. Para ellos, lo importante es simplemente transmitir su perspectiva. Sin embargo, lo que ocurre es que, aunque te alejes, te llevas contigo la semilla de esa visión, porque este canal tiene la capacidad de dejar una huella que germina en tu mente. Sales de la conversación, pero tu pensamiento queda atrapado en esa idea que escuchaste. ¿Por qué habrá dicho eso? ¿Cómo es que lo sabe? Sin darte cuenta, comienzas a desentrañar por tu cuenta lo que te dijeron, como si ellos hubieran lanzado una chispa que tú debes encender. Años después, puede que te encuentres nuevamente con esa persona y le digas, ¿sabes? Lo que me dijiste aquella vez era cierto, descubrí que funciona así y así. Y la respuesta será la misma, yo sé. Aunque quizás ni ellos sepan de verdad, te responderán con la misma certeza confiada, yo sé. Es complicado para estos individuos lograr que los demás acepten su diferencia. Al fin y al cabo, vivimos en el mundo de Salomón, un mundo estructurado colectivamente y con valores tribales, donde cualquier cambio o mutación parece una amenaza para el orden. La naturaleza subversiva de estas personas los impulsa a hacer cosas sorprendentes, comparten sus conocimientos mutantes, esas ideas que rompen con lo establecido, y luego se apartan con una especie de satisfacción silenciosa, como diciéndose, veamos cómo se las arreglan para digerir eso. Así, van soltando sus mensajes y dejan a todos los demás, sin importar su estructura, su tipo o su naturaleza, enredados en tratar de encontrarle un sentido a lo que dijeron. Y no es un simple entretenimiento, es un acto con un propósito. Personalmente, como alguien con el canal 43/23, creo que esta estrategia tiene un gran valor. Es como lanzar una chispa y disfrutar viendo cómo otros se encienden buscando respuestas. Adelante, ponlos a todos a pensar, y no les digas una sola palabra más. Es importante comprender que, durante mucho tiempo, así era como se hacían las cosas. Si miramos al pasado, y no hace falta retroceder tanto, el conocimiento real se mantenía bajo llave, al alcance de muy pocos. Ningún sacerdote del antiguo Egipto, por ejemplo, revelaría al pueblo el momento exacto de un eclipse. Eso simplemente no se hacía, porque, si la gente común supiera, perderías el poder de ser el gran sacerdote que, rodeado de misterio, se planta ante la multitud y, con un gesto dramático, señala al cielo y declara, mirad allí. Estas personas, en esencia, viven para sembrar su visión en los demás, utilizando su conocimiento como una herramienta subversiva para inspirar un cambio o una transformación. Gracias por acompañarnos. No olvides que cada día tienes nuevo contenido esperándote, siempre fresco y diseñado para brindarte lo mejor. Este es un canal único, dedicado exclusivamente al fascinante mundo del diseño humano, donde exploramos, aprendemos y crecemos juntos. Con tu suscripción, comentarios y me gusta, estamos construyendo algo increíble. Juntos haremos que este canal crezca y llegue a todos los buscadores, llevando nuestro contenido a más personas. Te invito a seguirnos para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Hasta pronto y que sigas disfrutando de este viaje lleno de descubrimientos y crecimiento.